Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre bendito. Gracias, Señor, por este nuevo día que estamos viviendo, mi Jesús. Gracias, bendito Salvador, porque nos has entregado la vida una vez más, mi Señor. Porque podemos despertar nuevamente, mi Señor Jesús. Poder contemplar las maravillas, la creación tuya, mi Señor. Gracias, Padre bendito, por tenernos con vida, mi Señor. Hoy, Padre bendito, venimos al finalizar una semana más, mi Señor, a darte gracias por cada una de las bendiciones que tú nos has entregado, mi Señor. Grande es tu misericordia, Padre. Grande es tu amor, mi Señor Jesús. Tú, Padre, que no has dudado ni un solo instante en entregar siquiera a tu amado Hijo en la cruz del Calvario para entregarnos salvación. Hoy, Señor, nos llenas de todos los beneficios tuyos, mi Señor. Nos bendices en la mañana, en la tarde, en la noche. Nos guardas como a tus amados, mi Señor. Nos resguardas, Padre. Guardas nuestro pie, guardas nuestra familia, guardas nuestra casa, mi Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre en esta mañana, Padre. Por eso, mi Señor, venimos a presentarnos ante ti. Venimos ante tu presencia, mi Señor, para entregarte toda la alabanza y la adoración, mi Señor Jesús. Tú eres digno de recibir todo el cántico, toda nuestra adoración, todo nuestro amor, mi Señor. Tú eres digno de que nosotros te coronemos como nuestro Rey y nuestro Salvador, mi Señor. Tú eres grande y poderoso, mi Señor. El que es, el que era y al que estamos aguardando. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor Jesús. En esta mañana, Padre, queremos pedir ante ti, mi Señor, para que no mires el pecado que hay en nosotros, Padre. Sabemos, Señor, que a través de la semana quizá hemos estado fuera de tu palabra, que en algunos instantes, mi Señor, nos hemos olvidado de tu mandamiento. Hemos ofendido tu santo nombre, mi Señor. Hemos transgredido tu palabra. Hemos desobedecido tu mandato, mi Jesús. Por eso en esta mañana, mi Señor, humildemente nos presentamos ante ti, Padre. Esta tu iglesia, estos tus hijos, Señor, vienen en esta mañana a pedir perdón ante ti, Padre. A que quites todo el pecado que hay en nosotros, la soberbia, la paciencia que a veces nos falta, mi Señor. Quita, Padre bendito, todo aquello que es negativo dentro de nuestras vidas, mi Señor. Quita todo aquello que no sirve dentro de nosotros, Padre. Y haz un corazón nuevo, un corazón radiante que respire solamente el amor tuyo, mi Señor Jesús. Libéranos, Padre, de toda opresión, mi Señor. Libéranos, Señor Jesucristo, de esto que muchas veces no nos deja descansar tranquilos, cuando sabemos que no estamos obrando conforme a tu palabra, mi Señor. Padre, hoy recurrimos a tu misericordia, mi Señor. Hoy recurrimos a tu amor, Padre bendito, para que tú nos des descanso en nuestro corazón, des alivio a nuestra alma, mi Señor Jesús. Que nosotros no podemos caminar solos, mi Señor. No podemos ir por este valle de sombras solos, Padre, luchando, peleando, Señor, sino que necesitamos tu mano, Padre, para que nos sostenga, nos levantes, mi Señor, nos lleves, Padre, en buen camino. Tú eres, Señor, nuestro guerrero fuerte, quien pelea la batalla por nosotros. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor. Gloria sea a ti. Padre bendito, queremos darte gracias, mi Señor, porque nos tienes en tus caminos, Padre. Porque has revelado tu palabra a nosotros, mi Señor. Porque eres esa fuente de vida que ha llegado, esa luz bendita que nosotros añorábamos. Hoy no caminamos, mi Señor, en sombra, sino que estamos en tu luz, mi Señor. Somos hijos de luz, somos hijos tuyos, mi Señor bendito. Gracias, Padre, por habernos traído a tus caminos, mi Señor. Gracias por habernos revelado tu santa palabra, mi Señor. Gracias por las fuerzas que nos das cada día de sostenernos en ti, Padre. Batallamos, luchamos a cada instante, peleamos contra esta carne, mi Señor Jesús, para tratar de salir adelante. Y sabemos que tú estás cerca de nosotros para acompañarnos. Nos das tu protección, mi Señor Jesús. Cuando hemos caído,
Sabemos que tú nos levantas con amor. Y si tienes que cargarnos en tus brazos, sé que lo harás, mi Señor Jesús. Tú no nos abandonarás, Padre bendito, sino que seguiremos, Padre, unidos a ti, siguiendo tu huella, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por la fuerza que nos das para mantenernos en la brecha, mi Señor. Para estar día a día dando testimonio de tu palabra. Para, a pesar de las circunstancias, a pesar de que nos critiquen, nos vituperen, a pesar de que se burlen de nosotros, mi Señor, que nosotros tengamos la fuerza aún de sostenernos firmes, mi Señor, y poder declarar tu santo nombre a los cuatro vientos y decir que tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador. No avergonzarnos, mi Señor, ante los demás al pronunciar tu nombre. Sentirnos orgullosos de que tú eres nuestro Rey y de que nuestra vida gira en torno a ti. Bendito seas, mi Señor, por siempre. Bendito seas, Rey y Salvador. Padre bendito, en esta mañana, mi Señor, quiero presentar tu iglesia ante ti. Esta congregación, Cristo en mi bendición, Señor, la pongo ante tus pies, Padre, para que tú oigas, Señor, la súplica de cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, nuestras faltas. Tú conoces, Señor, en qué estamos fallando y qué nos hace falta para llegar a la perfección. Por eso, Padre, yo te ruego por esta congregación, por cada una de las familias, por cada uno de los hogares, mi Señor, para que tú los abrigues con tu amor, mi Señor, los abrigues con tu paciencia, con tu fuego de espíritu, mi Señor, que nos llenes tú, que tú seas el centro dentro de nuestros hogares, que brille, Señor, tu luz en medio de nosotros. Átanos, Señor, con lazos de amor. Únenos a ti, mi Señor, y que nuestras familias crezcan en el conocimiento y en la verdad tuya, mi Señor. Que nuestros hogares realmente se viva la paz que solamente tú, mi Señor Jesús, puedes brindar. Que tú, mi Jesús, seas el Rey en nuestros hogares. Pongo, Señor, las familias, pongo esta congregación en tus santas manos, mi Señor Jesús, para que tú te glorifiques en ella, que tú seas, Señor, el único al que adoremos, que no tengamos dioses ajenos delante de ti, que no levantemos ídolos enfrente tuyo, mi Señor, ni el trabajo, ni el dinero, ni la familia, nada, sino que tú seas, Señor, el único al que adoremos. Y después de ti, todo por añadidura, mi Señor Jesús. Gracias por tus tantas bendiciones. Gracias, mi Señor Jesús, porque yo sé que nos guardarás en tu mano, nos llevarás en tu sombra, bendito Dios. Nos protegerás y nos defenderás del cazador, del enemigo. Tú serás, mi Señor, el que nos lleve a la victoria eterna. Bendito seas, mi Señor, por siempre. Bendito seas, Rey y Salvador. En esta mañana, mi Señor, venimos jubilosos ante tu altar. Nos presentamos con alegría porque venimos a adorar a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Venimos a adorar a quien dio su vida por nosotros. Hoy venimos a coronarlo con cántico y alabanza, mi Señor. Por eso, Padre, yo te invito a que vayas a tu trono de gloria, porque estos tus hijos, esta tu iglesia que te ama, entra en adoración, entra en alabanza y cántico hacia ti. Bendito seas, mi Señor, por siempre. Bendito seas, Rey y Salvador. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Bienvenida, iglesia. Bienvenidos esta mañana a una reunión más. Pero no una reunión cualquiera, porque venimos es a la presencia de nuestro Dios, a la presencia de nuestro Rey. Vamos a empezar en una buena forma esta reunión. Y la mejor de las formas es leyendo su palabra. Por eso los voy a invitar que vayamos al Salmo 108. Salmo 108 en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice un título: Alabanza constante. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despiértate al alba. Te alabaré, Jehová, entre los pueblos. A ti y solo a ti
Cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos es tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, mi Señor, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme, Señor. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, Señor, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Cuántos saben que Cristo viene? Tú desde tu casa en esta mañana te invitamos a que nos acompañes con esta adoración. Oigo una voz llamando a lo lejos a una generación en los últimos tiempos, pero ¿acaso alguien oirá y se levantará para atender tu llamado, mi Dios? Oigo el clamor de una iglesia santa que se levanta hoy como novia ataviada y dice: heme aquí, Señor, regresa pronto, hoy vuelvo al primer amor. Listo estoy, velando por ti, estoy esperando que vuelvas por mí. Despierto estoy, prepárame Dios, vestiduras limpias llevo en mí. Cristo vuelve, regresa por mí, no tardes mi Dios. Cristo vuelve, Maranatha. Listo estoy, velando por ti, estoy esperando que vuelvas por mí. Despierto estoy, prepárame Dios, vestiduras limpias llevo
¿Cuántos creen en la venida del Señor Jesucristo? Si es así, acompáñanos en este coro hacia el Señor. Y listo estoy, velando por ti. Jesús, estamos velando por ti, Jesús. Aquí en la iglesia Cristo es mi bendición, Jesús. Estamos despiertos, Padre. Prepáranos, Señor, con vestiduras limpias, amado. Queremos llevar, Señor, para ti, porque tú vienes. Regresa por mí, no tardes, mi Dios. Cristo vuelve.
Gloria al Señor, bendito sea Él. Gracias a Dios porque hemos podido alabar su santo nombre. Estamos gozosos, estamos dichosos porque estamos en la presencia de nuestro Rey. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar alabando, vamos a continuar adorando el nombre del Señor. Pero lo vamos a hacer en una forma distinta y es con nuestra ofrenda. Lo que hemos apartado hacia el Señor, con lo que le decimos gracias por la protección que tiene sobre nosotros. Yo quiero que vayamos a la palabra, escrita está. Libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 16. Dice la palabra del Señor: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Me gusta esa frase cuando dice la obra del justo, lo que hace el justo, lo que hace el creyente, es vida lo que nos está entregando y lo que da a muchos. Sin embargo, muchas veces las cosas del impío es para pecado, y es justamente porque cuando las riquezas, en aquellas cosas, cuando hay necesidad de tener posesiones, eso los lleva a las personas justamente a olvidarse de Dios. Por eso dice que el fruto del pecador, del impío, es pecado. Porque no es por la cuestión solamente del dinero, de la posesión, sino que generalmente el pecador se ata a esas cosas. Nosotros estamos libres de ellos, conocemos que el Señor es el dueño del oro y la plata. Nosotros no poseemos nada. Nosotros solamente somos administradores de lo que el Señor pone en nuestra mano. Por eso yo quiero que aparten lo que ustedes han tomado para el Señor, lo tomen en su mano y lo bendigan antes de presentarlo al Señor. Le digan: gracias, Padre, mi Señor. Gracias, mi bendito Jesús, mi soberano Rey, poderoso, alto y sublime tú. Gracias, Señor, porque has sabido guardar mi casa. Porque yo, Señor, dependo de tu santa mano. Tú has extendido tu mano sobre nosotros, has abierto las ventanas de los cielos, Señor, y no escasea ni escaseará el pan en nuestra mesa. Solamente, Señor, porque tu promesa es grande y poderosa cuando dice que el pan de cada día lo tendremos, mi Señor. Gracias, bendito Dios, por la bendición. Gracias, mi Señor, por los trabajos. Bendigo a aquellas personas que están laborando. Bendigo, Señor, de donde viene la provisión, Padre bendito. Porque eres tú quien abre puertas, mi Señor. Puertas que nadie puede cerrar. Gracias, bendito Jesús. He apartado algo para ti, mi Señor. Y con esto no compro el cielo, mi Señor. Con esto lo que estoy diciendo es gracias, Padre, por lo que has hecho en mi hogar, en mi casa, con mi familia. Gracias, bendito Señor. Gracias porque nunca me he sentido desprotegido de ti. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor. Yo lo voy a depositar en nombre de ustedes aquí, en el alfolí. Pero si ustedes desean hacerlo, les nace del corazón aportar algo hacia la obra del Señor, existe una forma. Hay una app que pueden ustedes instalar en su celular, o pueden ir a un lugar donde existan estas redes comerciales, Nequi o DaviPlata, con este número 317-681-7748. Vuelvo y te repito, Nequi o DaviPlata, 317-681-7748. Van a este lugar donde existan estas redes comerciales, o allí en su celular entran ese número y hacen el depósito de lo que ustedes quieren aportar hacia la obra del Señor. No sin antes, por favor, denle gracias, bendigan lo que el Señor les ha entregado, lo que ha brindado. Todo lo que poseemos proviene de su santa mano. Hay que darle gracias al Señor y Él seguirá multiplicando, dando bendiciones de 1000 por uno. Gloria a ti, Señor. Damos gracias a cada una de las personas que nos aportan, que nos ayudan semana tras semana o mes tras mes. Gracias por lo que ustedes aportan a la obra del Señor. Ustedes han comprendido completamente que la bendición del Señor viene también cuando yo doy, gloria a Dios, que es un ir y un venir. Así como el Señor tiene su mano, nosotros también colaboramos en la obra del Señor. Yo bendigo a cada una de esas personas que nos están ayudando. Bendito sea el nombre de Jesús por cada uno de ustedes.
Y el que no lo ha podido hacer hasta ahora, no se sienta por favor triste. El Señor suplirá y dará en algún momento para que usted pueda aportar. Por ahora, ayúdenos en oración, coopere con nosotros en alabanza, en adoración, y el Señor se glorificará en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, ha llegado uno de los mejores momentos, y es maná del cielo, palabra de vida eterna hacia nosotros, el alimento que nosotros aguardamos para recibir con amor. Así es de que por favor te pido, dispón tu corazón, abre tu mente, apártate de todo. La palabra del Señor es de respetar, entonces presentémonos ante Él y oigamos lo que nos tiene el Señor para esta mañana. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana. Hemos venido, hemos adorado, hemos dado parte de nuestra ofrenda, mi Señor. Ahora viene la parte tuya. Por eso, Señor, dispongo mi corazón a escuchar lo que tú tienes para mí. Pongo respeto ante ti, ante tu palabra, mi Señor. Me abstengo de todo este mundo que existe a mi alrededor y me presento, Señor, para escuchar solo a ti. Me gozaré en tu palabra, mi Señor. Así me redargullas, mi Señor, porque sé que será en beneficio para mí. Gloria al nombre de Jesús. Bienvenida, iglesia. Bienvenidos a la palabra en esta mañana. Bienvenido, pastor, en esta mañana. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde y sean todos bienvenidos a su lugar de reunión, donde nos unimos, valga la redundancia, para glorificar y exaltar el nombre de nuestro buen y amado Señor Jesús. Les damos gracias por estar una vez más acompañándonos de esta manera virtual, ya que como es bien sabido y como se veía venir, era simplemente algo de que se notaba, nos iban a volver a encerrar por temas de lo referente al confinamiento, a la epidemia esta que se ha dado más bien del COVID, y que pues se sabía que durante este mes de abril muy seguramente nos iban a tener con esta restricción. Pero vuelvo y digo, le damos gracias a nuestro buen y amado Señor por este tiempo hermoso en el cual nos podemos reunir a través de esta página, a través de las cuentas de la Iglesia Cristo es mi bendición, y poder exaltar y glorificar su precioso nombre, pero también recibir la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros, para su iglesia como tal. Así de que, sin más preámbulos, los voy a invitar en esta mañana para que estemos abriendo las Escrituras en el Evangelio de Juan, o libro de San Juan, epístola de San Juan, como usted lo quiera tomar, en el capítulo 15, verso 16. Libro de San Juan, capítulo 15, verso 16. Y voy a tomar como referencia la versión Reina Valera en la gran mayoría de los textos que voy a utilizar, más sin embargo, es posible de que más adelante utilice algunas otras versiones, pero por el momento vamos a centrarnos en la versión Reina Valera. Y la Escritura nos dice de la siguiente manera, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En este pasaje que estamos analizando en esta mañana y el que vamos a tomar como texto central de esta enseñanza, básicamente lo que encontramos es algo que la Biblia lo cataloga o lo llama como la elección o los elegidos, o las personas que son llamadas por el Señor. Incluso déjenme hablarles y hacerles un pequeño paréntesis con algo que tiene que ver con la mayoría de las iglesias, y es que algo de lo que nosotros normalmente dentro de las congregaciones hacemos a la hora de que llegan personas nuevas, a la hora de que existen personas que tal vez nunca han tenido la oportunidad de asistir a una iglesia cristiana, y el Señor los ministra y los toca dentro de ese mensaje, esa palabra, o tal vez a través de alguna alabanza, o en fin, algunas de las maneras en las que el Señor utiliza para ministrar a alguien y acercarlo a sus sendas. Algo de lo que suele hacerse
y con mucho más, o más comúnmente lo hacían inclusive los hermanos que se dedicaban al ministerio del evangelismo. Después de que terminaban su mensaje, algo de lo que ellos hacían era invitar a esas almas, a esas personas que no pertenecían todavía a la iglesia, a aceptar a Jesús. Y quiero que le preste usted atención a esto, porque normalmente nosotros decimos de que nosotros somos los que estamos aceptando a Cristo. Y en el pasaje que nosotros acabamos de leer, que acabamos de tener en cuenta, claramente la Escritura está diciendo de que Jesús es el que nos está eligiendo a nosotros y no nosotros a Él. Esto simplemente lo hago no para desvirtuar el hecho de que se haga este tipo de invitaciones a las personas que, como les digo, llegan por primera vez de pronto a las sendas de Jesús y a una iglesia cristiana. No tanto me refiero a eso, no tanto hago referencia o hablo a esto, sino simplemente lo cuento o lo hablo, como le digo, no para descalificarlo, sino más bien para que tengamos claro ese concepto, de que no somos nosotros los que elegimos al Señor. Nosotros no somos los que decimos, ven Señor, sino Él es el que nos está eligiendo. Eso por lo menos es lo que dice este texto claramente. Y hoy voy a centrar mi enseñanza básicamente sobre eso. Y de hecho, el título de este mensaje lo he colocado como los elegidos. Porque básicamente, cuando usted hace una rememoranza de la Escritura, en varios aspectos, en diferentes lados, y cuando vemos esta porción particularmente, encontramos de que el Señor llama a ese grupo o a ese número de personas como sus elegidos. Y empecemos en esta mañana a desarrollar este tema. Y algo de lo que yo quiero que analicemos y nos demos cuenta es que a través de los tiempos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, encontraremos momentos en los cuales el Señor ha llamado a diferentes personas, no solamente con el propósito de salvación, no solamente con el propósito de alcanzar la vida eterna, que obviamente es lo principal en cualquiera de los aspectos de una persona que decide caminar las sendas de Dios. Pero aparte de eso, en algunos casos Dios llama a cierto grupo de personas con una misión específica, con algo para que ellos empiecen a desarrollar dentro de la obra que Él tiene, ya diseñada para cada uno de las personas, llámese pueblo de Israel, llámese iglesia, llámese gentiles, llámese, en fin, cantidades de grupos de personas que dentro de la Escritura se mencionan y para las cuales hay un proyecto de parte de Dios. Pero para cumplir ese proyecto, para que se den este tipo de circunstancias o de cosas y que se pueda alcanzar ese objetivo final que es la redención y la vida eterna, se necesita de todas maneras que hayan unos obreros, que hayan un grupo de personas, que hayan algunas, sí, llamémoslo personas, perdón la redundancia, que se prestan o que son utilizadas por el Señor para allanar ese camino y poder así cumplir el Señor cada uno de los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Y vamos a leer en esta mañana un pasaje. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, en el verso 1 hasta el verso 4. Éxodo capítulo 3, verso 1 al verso 4, y una vez más tomo como referencia la versión Reina Valera. Y la Escritura nos habla de la siguiente manera, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión por causa de la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés,
Moisés. Y él respondió, heme aquí, Señor. Aquí encontramos, por ejemplo, un llamado específico a una persona. Y algo de lo que me parece interesante, antes de hablar de este pasaje como tal, es que uno de los aspectos que son bien interesantes y bien bonitos dentro de la vida, no de un cristiano, sino de cualquier ser humano, es cuando a nosotros nos seleccionan para cumplir cierto rol específicamente y que tiene algún grado de importancia. Mire, les coloco ejemplos desde muy sencillos y muy fáciles de entender hasta un poquito más complejos. Mire, el caso, digamos, de cuando se elige una selección de cada país. Hablo de una selección de fútbol o de deportes, llámese como se llame. Siempre las personas que son seleccionadas para cumplir o para representar esa nación van con orgullo, van con alegría, porque están representando es justamente eso, ese país, esa nación, eso que tal vez les han encomendado como misión y que ellos lo quieren hacer o lo quieren representar de la mejor manera, seguramente buscando obtener objetivos como son los triunfos o los títulos. Pero igualmente, cuando uno ve, por ejemplo, aspectos un poco más profundos, como digamos cuando vemos proyectos de ciencia o científicos, o bueno, que tienen que ver con algunos eventos que son cruciales dentro de la que nosotros conocemos dentro de nuestra humanidad. Dese usted cuenta de que, por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando es convocado alguna persona que pertenece, por ejemplo, a esta nación, de una vez eso se vuelve casi que hasta noticia. Lo primero que dicen es, fulanito colombiano hace parte de los que van a ser, los que van a estudiar o los que van a ejecutar X o Y proyecto a nivel científico o, como le digo, a nivel tecnológico. Entonces es un honor hacer parte de los elegidos. Es un honor hacer parte siempre de ese grupo de seleccionados. Es un honor hacer parte de lo que se nos encomienda como tarea y que nosotros lo podamos desarrollar. Le pregunto a usted, ¿acaso no sería un orgullo que usted supiera de que Dios mismo, el ser más poderoso, el ser más grande, lo ha llamado a usted para encomendarle un proyecto o una misión? Yo digo que eso es algo de lo más importante o de lo más maravilloso que podría ocurrir en cualquiera de los seres humanos. Que Dios nos mire teniendo en la posibilidad de tener tantos candidatos dentro de la tierra, mire con aprecio a alguna persona en particular y fije sus ojos en ella y diga, lo quiero para este tipo de proyecto. Y algo de lo que, como le digo, antes de empezar a mirar el pasaje que acabamos de leer, que quiero que lo mire usted en detalle, es que en ocasiones nosotros no le damos como el suficiente valor a lo que realmente Dios nos está encomendando como misión. Me explico. Mire, si en ocasiones a nosotros nos encomiendan la tarea, por ejemplo, de servir dentro de la alabanza, o nos encomiendan la misión tal vez de pertenecer al grupo de oración, o se nos encomienda la misión de liderar cierto grupo en particular, llámese de mujeres, llámese de jóvenes, llámese de caballeros, o se nos encomienda la tarea, por ejemplo, de ser la persona que ubique las personas dentro del lugar o el recinto llamado iglesia, o sea, hablo de los sugieres. Mire que en ocasiones hasta se nos empieza a volver es esto como carga, se nos empieza a volver es un problema. Pero otra vez me toca volver a hacer exactamente lo mismo. Pero otra vez yo tenía hoy un compromiso y es que como que empezamos a hacer caras y como que empezamos a de pronto a decir, no, pero sería mejor si solamente yo estuviera en la banca ocupando un lugar, si solamente estuviera siendo un miembro regular de los que asisten y donde nadie está pendiente de absolutamente nada. Ese es el pensamiento de algunas personas, triste por cierto. Pero vea, si Dios lo ha colocado a usted con un propósito dentro de una congregación, vuelvo y le reitero, usted debería sentirse halagado porque Dios es el que ha colocado su mirada para que usted cumpla un rol específico dentro de una congregación y sobre todo
hacer un trabajo específico para que a la larga en el reino de los cielos puedan decir, este personaje, coloquémosle el nombre que sea, cumplió con lo que yo le encomendé en la tierra. Así de que esto es algo que quería remarcar para que usted lo tenga en cuenta antes de seguir avanzando en los textos que tengo hoy reservados, para que usted valore lo que en este momento Dios le ha entregado a usted, la misión o el trabajo que Dios le ha entregado. No importa las circunstancias que se estén dando, no importa si hemos alcanzado la meta de lo que queremos alcanzar, no interesa si en este momento estamos recibiendo tal vez algo contrario a lo que nosotros buscamos, no importa. Lo importante en todo caso es que Dios lo seleccionó a usted para cumplir un rol, y eso sí, va a depender de usted en el momento en el que usted tenga que presentarse delante de Dios y pueda decir, cumplí con lo que tú me encomendaste. Bueno, habíamos leído el pasaje de Éxodo 3 y hablamos específicamente de lo que es el llamamiento de Moisés. Un hombre que indiscutiblemente tiene una importancia enorme cuando se menciona lo que es la conformación del pueblo de Israel, lo que es la edificación y el proyecto de lo que es el pueblo de Israel y todo lo que significó y hasta el día de hoy significa, incluso aquí sí, no solamente para Israel, sino también para la iglesia, porque fue uno de los hombres que se convirtió en estandarte de fe, de compromiso, y que pudo defender a capa y espada lo que el Señor le había encomendado. E incluso, probablemente, todos deberíamos haber estado en camino de perdición, porque hubo un momento en el cual el Señor dijo, ¿saben qué? Ya no voy a tratar más con este pueblo que no hace sino ser de dura cerviz, que no es sino de duramente. Pero el que se colocó en la brecha y dijo, no Señor, hazlo por amor justamente a ellos, y el que intercedió fue justamente Moisés. Entonces toda esta historia que podemos contar hasta el día de hoy, de alguna manera, una influencia enorme de un personaje que apareció dentro de la historia, ya le digo, no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo también, es Moisés. Y algo de lo que nosotros debemos analizar es el tipo de llamado que él tiene. Dese cuenta de que, para empezar, era un hombre que sus raíces, si bien es cierto, formativas, eran muy, pero muy educadas, muy, digamos, con algún tipo de grado alto, ya que recordamos de que había sido puesto, digamos, en estudio o colocado en cuestiones, digamos, intelectuales, casi a la altura de lo que iba a ser Faraón más adelante. Pero recuerde usted que igualmente durante mucho tiempo él es dejado a un lado, es tomado prácticamente o dejado en el ostracismo, y casi que su único grupo de seres con los que compartía era un grupo de ovejas. Por eso, en el momento en el que Dios lo llama, este pasaje donde acabamos de mencionarlo, es donde él duda. Hablo de Moisés. Es el momento en el que él duda. ¿Por qué razón él dudaba? Porque, tomar las riendas de lo que Dios le estaba encomendando, del servicio que le estaba pidiendo y de lo que a lo mejor se iba a venir más adelante, seguramente que no era un proyecto para cualquier persona. Si a usted le encomendaran hoy decir, es que usted va a tomar las riendas de cierta nación, sin haber usted tal vez pasado por una universidad, o bueno, digamos que lo hubiera pasado, pero digamos que no tiene el conocimiento en algunos aspectos, no sé qué tan fácil le sería a usted decir o tomar la decisión, sí lo voy a hacer. Pero en este caso, y máxime sabiendo de que tenía que tratar contra un pueblo que había sido de alguna manera quien le había brindado algunos recursos siendo niño, tenía que enfrentarlo y casi que colocarse como su opositor. Entonces eso genera dudas en el corazón de Moisés. Y por eso, además de los problemas que inclusive tenía a nivel de vocalización,
algunos dicen que pudo haber sido tartamudo. La verdad es que la Biblia no habla específicamente de eso, solamente lo que dice era que era tardo para hablar, pero no hay una definición exacta en cuanto a que haya sido tartamudo. Puede ser de que a lo mejor el hecho de que no compartiera con los seres humanos prácticamente durante 40 años hubiera hecho de que su léxico, su palabra, su expresión no fuera la mejor. Lo cierto es que finalmente el llamado, el tipo de llamado que Dios le coloca en sus manos es un llamado enorme. Y la forma como lo hace también es de una manera milagrosa. Porque recuerde usted de que Dios se le presenta es en una zarza que estaba ardiendo. Pero el milagro no está básicamente en que la zarza ardía. Porque de hecho en el desierto, déjeme decirle, de que algo de lo que ocurre es que con el calor y con, digamos, la sequedad que pueden haber dentro de las hojas y dentro de las ramas que puede tener un arbusto, pues algo de lo que puede ocurrir de alguna manera normal es de que se encienda una de estas zarzas o una de estas ramas. Ese no era el milagro. El milagro como tal, donde él comprobó que efectivamente era Dios el que lo estaba llamando, es de que esa rama, ese arbusto, no se quemaba. Es decir, estaba encendido, pero no se volvía cenizas o no decaía o no desaparecía, sino que todo el tiempo estaba ahí quemando. Esto con respecto a un primer personaje. Pero miremos otro, vayamos un poco más allá. Libro de Jueces, capítulo 6, verso 11 al 12. Y aquí vamos a hablar de otro personaje que también es supremamente interesante. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. Aquí encontramos otro prócer de lo que tiene que ver del pueblo de Israel. Y estamos hablando de Gedeón. Ese hombre que también es tomado, al igual que Moisés, de una posición seguramente en la cual nunca nadie le hubiera confiado el hecho tal vez de dirigir un ejército. Porque pues era un hombre que no conocía absolutamente nada de eso, sobre lo que era, digamos, el comandar un ejército. Tal vez ni siquiera había pertenecido nunca a un régimen de soldados o a un tipo de personas que conocieran, digamos, lo que son las estrategias de guerra. Ningún tipo de pelotón, ni mucho menos. Entonces mire que aquí, por ejemplo, a él, también estando en un sitio donde dice que se estaba, era como escondiendo y guardando como las últimas cosas, porque sabían que se venía un conflicto, una guerra contra ellos, y como dirían, tenían todo para perder. Y en ese momento Dios pone su mirada sobre este varón y dice que el ángel de Jehová bajó y se paró a un lado a mirarlo. Y cuando terminó seguramente este hombre de acumular lo que tenían seguramente para guardar a manera de abastecimiento o de provisiones durante el tiempo que a lo mejor iban a ser expropiados y arrasados por sus pueblos enemigos. Cuando él termina de recoger todo esto, dice la escritura de que en ese momento lo llama el ángel de Jehová. Algunas personas, entre otras cosas, déjeme y hago otro paréntesis, cuando se habla del ángel de Jehová, porque algunos teólogos o algunas personas han entrado como en el conflicto de decir, pero ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Por qué en algunos textos aparece como Jehová y en otros aparece como el ángel de Jehová? ¿Es la misma persona? ¿O a qué hace alusión? ¿O es que hay un ángel específico que toma ese rol? ¿O a qué hace referencia esto? Y la mayoría de teólogos han dado como consenso o han encontrado de que muy probablemente a quien se refiere como el ángel de Jehová es a la persona que en ese momento ya vivía, pero que no era colocado como carne, es nuestro Señor Jesucristo.
Por eso es que en algunos pasajes aparece como el ángel de Jehová, por ejemplo en el caso de la batalla que hay entre Jacob y el ángel de Jehová, ¿recuerda? Probablemente en ese tipo de momentos, en ese tipo de pasajes se está refiriendo es finalmente a Jesús. Vuelvo y le digo que en ese momento no tenía el nombre de Jesús porque no había venido a ser hecho hombre a su plan perfecto que le había encomendado el Padre posteriormente, pero que ya existía, porque recuerde que los tres, desde el Génesis cuentan las escrituras de que allá estaban los tres reunidos y que estaban desde un comienzo. Entonces, esto lo cuento para que simplemente tengamos más o menos una idea de lo que pudo haber ocurrido y, como le digo, de un conflicto que se ha originado dentro de algunas de las doctrinas y dentro de algunos de los teólogos y estudiosos de la palabra del Señor. Bueno, siguiendo con la historia, en el caso de Gedeón, les estaba diciendo que algo de lo que ocurrió en ese momento es que después de que Gedeón termina de recoger todos sus cosas, sus implementos y demás, estaba esperándolo ahí el ángel de Jehová, y cuando le dice: bienaventurado varón esforzado y valiente. Y como que Gedeón se quedó extrañado y como que hasta dijo: ¿la cosa es conmigo? Porque obviamente él en ese instante no entendía que no son las fuerzas del ser humano, que no es la eficacia del ser humano, que no es la inteligencia del ser humano, sino lo que Dios puede hacer a través de cada persona. Y en ese momento es cuando le entrega o le hace ese llamamiento Dios para que cumpla esa misión de prócer, llamémoslo de alguna manera, o de líder dentro del pueblo de Israel para lo que se iba a venir con este conflicto, con estos pueblos que se iban a venir seguramente con todo para expropiarlos de sus tierras. E incluso, recuerde usted de que con él ocurre algo muy particular. Y es que él le coloca algunas pruebas, llamémoslo de alguna manera, para que esté convencido de que realmente lo que él está percibiendo, lo que está sintiendo, no es simplemente una imaginación o no es simplemente algo producto de su emoción. Y creo que en eso muchas de las personas que de alguna manera hoy servimos dentro de las congregaciones o dentro de las iglesias, nos ha pasado algo similar. O por lo menos, en lo que a mí respecta, tengo que reconocer de que yo también en su momento dije: Señor, pero verdaderamente esto es lo que tú quieres conmigo. Esto es lo que realmente tú deseas que yo cumpla dentro de tu obra, Señor. Y en este caso a Gedeón le pasó lo mismo. Y dése cuenta, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de que tal vez directamente Jesucristo o Dios mismo o un ángel se le presente y le haga un llamado. No sé a cuántos les haya pasado eso. Y gloria a Dios por los que han tenido que vivir ese tipo de experiencia, porque sería algo maravilloso, ¿no le parece a usted? Que directamente el Señor se parara delante de usted y le dijera: fulanito, yo lo necesito dentro de mi obra. Pero dése cuenta que aquí en este pasaje en particular con Gedeón, no bastó solamente el llamado de parte del ángel de Jehová, no bastó el llamamiento solamente de parte del Señor, sino que le pidió pruebas, le pidió de que si era realmente el propósito para que lo que él lo tenía, que él se lo mostrara de alguna manera. Y esto lo hemos tratado, lo hemos predicado en diferentes ocasiones, pero simplemente es para que usted lo recuerde. Él le coloca un vellón, lo que era en ese entonces un vellón era un poco de lana, un montón de lana. Recuerde que era un pueblo que ante todo era pastor, y obviamente como eran pastores, pues obviamente habían ovejas, y de las ovejitas algo de lo que sacaban era la lana. Entonces era un producto que era muy común dentro del pueblo de Israel. Y ese vellón o ese montón de lana lo que le dijo al Señor fue: si verdaderamente tu llamado es real, es verdadero, y tú me quieres para que yo haga ese proyecto en el que tú me estás encomendando, entonces que esta noche o al amanecer quede absolutamente mojado, y yo cuando amanezca mañana vaya y lo mire y esté impregnado de agua. Pero lo que ocurrió al día siguiente fue que cuando él fue y tomó ese vellón de lana, efectivamente eso se podía escurrir.
se menciona de que salía bastante cantidad de agua dentro de ese montón de lana. Pero de todas maneras no creyó. Y algo de lo que le dice justamente al Señor es, bueno, si es verdad que tu llamado o que ese llamado viene de parte tuya, entonces hagámoslo ahora a la inversa. Que caiga un aguacero fuertísimo y yo coloco en la mitad ese vellón, y entonces lo que va a ocurrir es que todo se va a mojar, todo va a estar lleno de agua, pero que ese vellón amanezca completamente seco. Y sí, lo que la historia nos cuenta es que efectivamente eso ocurrió. Son llamados maravillosos, son cosas hermosas y proyectos enormes los que hace el Señor. Ahora bien, pasemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cómo funcionaba el asunto o cómo se daba el asunto? ¿Será que igualmente ocurría de que la presencia del Señor o el ángel de Jehová fuera el que hiciera los llamamientos o la elección para determinado cargo dentro de la obra del Señor? Miremos. Vayamos a Mateo 4, 18 al 20. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 18 al 20. Y dice la Escritura: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando el instante las redes, lo siguieron. Si usted analiza ahora esta escritura, va a encontrar de que en el Nuevo Testamento los llamados los hacía directamente ¿quién? ¿Sí? Jesús. Jesús era el que hacía los llamamientos. Aquí ya no ocurría sobrenatural, llamémosle de alguna manera. Mire que en el caso de los dos personajes que mencioné, Moisés y Gedeón, para que hubieran esos llamamientos siempre hubieron milagros tremendos. En el caso de Moisés lo referimos, el caso de la zarza, ¿cierto? En el caso de Gedeón, el caso de ese vellón de lana que ocurrió de una forma tremenda. Esto sin contar de que de todas maneras, pues directamente el ángel de Jehová estaba presente en ambos aspectos y pues, o en ambas historias, y que pues obviamente esto también toma un realce o una forma de ver la historia un poco más grande, llamémoslo, en el sentido del milagro como tal. En este caso, no vemos ningún tipo de cosa sobrenatural. Aquí no vemos específicamente que ocurra un milagro. Aquí no vemos específicamente que ocurra una situación que tenga algo que ver, digamos, con algo que se salga de los parámetros normales. Aquí simplemente lo que hace Jesús es, va caminando, cruza por el lado de unos pescadores y se da cuenta de que dos de esos hombres, dentro de una multitud seguramente enorme de pescadores, son dos personas que a la larga le iban a servir en el propósito que él tenía hacia el futuro. Miremos uno más, Mateo 9:9. Y la escritura dice ahí: saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Volvemos exactamente a referirnos a lo que vimos anteriormente con los otros dos discípulos. Aquí como tal no hubo un milagro, no hubo ese gran aspecto o ese gran señal, ¿cierto?, para que hubiera un llamamiento para este tipo de personas. Tal vez si tuviéramos que ver lo interesante, digamos, de estas historias, tanto de los pescadores como en este caso el de Mateo, que era un recaudador de impuestos, alguien que se dedicaba para hablar algo de que estamos hoy en día muy mencionado dentro de inclusive de acá de la parte de Colombia, el tema de los impuestos. Pues este señor se encargaba de esa área y vendría siendo como uno de los cobradores de la DIAN, ¿cierto? Como una de las personas que se encarga de esa parte de recibir o de reclutar lo que es a manera de impuestos y lo colocaban al servicio de lo que era el gobierno del rey, o acá en Colombia pues a lo que es el servicio supuestamente de lo que se necesita como recursos para el Estado colombiano. Pero lo cierto es que de todas maneras a mí lo que me parece interesante de las dos historias, y que no es algo digamos como milagroso, pero sí algo interesante,
es que cuando el Señor hace el llamado, estos hombres, tanto los pescadores como Mateo, lo único que dicen es que o sueltan sus redes o simplemente se paran de su cargo y dicen, está bien, te vamos a seguir. Es decir, lo abandonan absolutamente todo. Y esto es algo que inclusive yo quisiera que usted lo tuviera en cuenta también en esta mañana. En ocasiones los llamados tienen que ver con esto, con el tener en algunos momentos tal vez que renunciar a algunos aspectos que seguramente para los seres humanos son trascendentales e importantes. No con esto, y ojo, no quiero que se me malinterprete, no con esto estoy creando o dándole una expectativa a alguien de que vaya y renuncie a su trabajo esta semana porque a lo mejor ha tenido un sueño en el cual supuestamente Dios le está diciendo de que cumpla cierto rol dentro de una iglesia. No estoy diciendo eso. No estoy hablando de eso. Lo que le estoy diciendo es que en algunos instantes nosotros debemos negarnos a nosotros mismos en algunos aspectos para justamente poder seguir los caminos del Señor. Y vuelvo y coloco un ejemplo que he puesto miles de veces, el caso del joven rico, el que es mencionado por ahí en uno de los evangelios o en algunos de los evangelios. Mire que a este hombre lo que el Señor le pidió era que renunciara a todas sus posesiones y sus bienes, porque su corazón era colocado ahí, ¿cierto? Entonces en algunos momentos nosotros tal vez tenemos que decir no a algunos aspectos donde seguramente nuestro corazón está puesto en esa circunstancia, y algo de lo que busca el Señor, no porque el Señor sea malo o no porque Él quiera hacernos sufrir ni mucho menos, sino justamente para ver hasta dónde realmente somos capaces o no de cumplir con ese llamamiento. Y en este caso, esto es lo interesante que me parece de ellos. Ahora bien, miremos en época de la iglesia cómo funcionaba esto, en épocas más recientes después de Jesús. Vayamos a Hechos, capítulo 13, verso 2. Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 2. Y la escritura nos dice de la siguiente manera: ministrando estos al Señor, hablando de los discípulos, o sea, ahí estaban ya los 12 apóstoles, ahí estaban ya los hombres que habían sido llamados con un propósito por parte de Jesús, aquí estaban, y dice que estaban ministrando ellos al Señor, pero aparte de eso, estaban ayunando, y dice, dijo el Espíritu Santo, o sea, aquí aparece el Espíritu Santo, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces aquí, ¿quién es el que hace los llamados ya en épocas de la iglesia? El Espíritu Santo. Él es el que lo hace. Aquí tampoco hubo nada sobrenatural, aquí tampoco hubo un milagro enorme como tal, aquí no aparece la figura de Cristo para hacer un llamamiento directamente, pero sí aparece quien en el momento en el que es dado el nacimiento de la iglesia, toma el direccionamiento y el protagonismo de la edificación de la iglesia, y les estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí entonces es el que empieza a hacer los llamados como tal. Él es el que directamente coloca en la conducta de algunas personas, como en este caso los apóstoles, que haya un llamamiento específico. En este caso está hablando de Bernabé y de Saulo. ¿Por qué? Porque ellos ya, o porque el Señor ya tenía un proyecto para ellos. Ya se sabía de que estos dos varones iban a cumplir un rol en cuanto a lo que era la edificación de la iglesia, en lo que era ya el empezar ese ministerio de la iglesia. Estos dos hombres eran los que iban a cumplir un rol supremamente importante. Y para eso los tenía reservados el Señor. Para eso era lo que Dios los tenía reservados a ellos. Ahora bien, conociendo estos aspectos de que en el Antiguo Testamento Dios mismo era el que hacía los llamados, cuando vemos en la época de Jesucristo, sabiendo que Cristo era el que hacía los llamados, y viendo en la época de la iglesia, sabiendo de que el Espíritu Santo era el que hacía los llamados, me pregunto, ¿cómo funciona hoy el tipo de llamados? ¿Y qué tipo de llamado es el que hace el Señor a cada uno de nosotros? ¿Cómo el Señor se manifiesta
dentro de las congregaciones y nos elige para su servicio, para su obra. Y quiero que vayamos, y ya voy terminando en esta mañana, al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20 al 22. Y recuerde usted de que dentro de la historia como tal de la iglesia, desde ese nacimiento por allá en el Pentecostés, en el aposento alto, hasta la última aparición de la iglesia, ya dentro de todo su contexto que aparece, se acuerda que está dividida en el Apocalipsis inclusive, que alguna vez tuvimos un estudio hablando de las 7 grandes iglesias o las grandes 7 épocas de la iglesia que se manifiestan. Aparece la última iglesia, la última edición de las iglesias que va a aparecer antes de que venga el gran momento del Señor. Este va a ser el último remanente. Y miren lo que dice el Señor haciendo referencia a este último tiempo y con respecto a los llamados. Mire lo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mire que este pasaje ha sido mal interpretado por varias personas, porque muchos han considerado que este pasaje es para las personas inconversas, para la gente que nunca ha conocido del Señor, para la gente que probablemente siempre estuvo lejanas de las cosas de Dios. Mas sin embargo, usted podrá encontrarse y darse cuenta de que claramente aquí está hablándole a una iglesia como tal, al último remanente de la iglesia, es al que está hablando. Y miren lo interesante de lo que sucede acá. Les dije que está hablando de que está tocando a la puerta. ¿No le parece algo llamativo de que nosotros o las iglesias que hoy en día pues ocupan un lugar dentro de este mundo espiritual, llamémoslo de alguna forma, hayan personas que a lo mejor no estén dispuestas a abrir su corazón al Señor? ¿Y a usted no le parecería eso extraño? ¿No le parecería raro de que alguien asistiendo a una iglesia tuviera la puerta cerrada para el Señor? Pues mire lo que el Señor dice inclusive un poco más adelante. Dice: si alguno oye mi voz, ojo, porque en ocasiones nos hemos vuelto tan duros de corazón que ni siquiera la voz de Dios la escuchamos. Y dice: y abre la puerta. O sea que en ocasiones simplemente cerramos esa puerta, la colocamos llave y no le damos la posibilidad de que el Señor entre a nuestros corazones. Dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, esto lo que nos está hablando es de una completa intimidad, de un completo momento en el cual hay esa cercanía con el Señor. Mire, en épocas de Jesús, uno de los momentos más importantes que se daban cuando, por ejemplo, era invitado a alguien o cuando algún importante iba a alguna casa, era cuando se compartía la cena. Y hoy en día, inclusive, o durante alguna época, yo recuerdo de que una de las cosas cuando se hacía una invitación, por lo menos acá en la cultura de esta zona del mundo, cuando se hacía una invitación normalmente se le invitaba a una persona, bien fuera al almuerzo o bien fuera a unas onces. Eso era lo que normalmente cuando uno sentía, digamos, o se cortejaba, y entiéndase bien, no estoy hablando de simplemente la cercanía entre una pareja, no, sino cuando quería tener un acto bonito, digamos, con algunas personas, con una familia o con alguien en particular, se le invitaba a almorzar o a compartir unas onces, como se le llama aquí. Pues por eso es que aquí el Señor está diciendo: y si alguien oye mi voz, si alguien es capaz de escucharla, y yo puedo entrar un poco más allá de donde me tienen, pues voy a entrar y voy a ir a almorzar o a tomar onces con esa persona. Refiriéndose a esa cercanía que puede haber, a ese coinonismo que puede haber directamente con el Señor. Y saben que esto, de alguna manera, a mí me pareció muy particular cuando lo estaba leyendo, cuando lo estaba viendo, y eso que tuvimos un estudio en el Faro sobre esto. Pero a mí me pareció muy aterrador, de alguna manera, ver que de alguna forma la iglesia le va a cerrar las puertas al Señor. O que es más, hoy se le puede estar cerrando la puerta al Señor en algunos aspectos. Y quiero hablarles de algo. Mire, esto del confinamiento
ha servido para muchos aspectos. Algunos de ellos es para mirar inclusive el nivel de compromiso que cada quien puede tener con el Señor y con la obra de Él. Porque, mire, dése cuenta de que en algunos casos hay personas que han dejado ya de conectarse. O puede ocurrir que hayan personas que simplemente colocan su celular a un lado para que de pronto se detecte que están siguiendo la transmisión, o en algunos casos dicen, no, más bien lo veo a la hora que yo pueda. Y entiendo que en algunos momentos, sí, las circunstancias nos obligarán a tomar alguna decisión referente a esto. Pero el problema es cuando esto se nos vuelve recurrente. Cuando esto se nos vuelve el común. Este tiempo ha servido precisamente para que analicemos y nos demos cuenta específicamente de esto. Y mire que ni una cosa ni otra, porque pongan atención lo que les voy a decir, quiero que se dé cuenta de esto. Porque si se hacen hoy por hoy reuniones presenciales, muchas personas dirán, uy no, pero es que de pronto nos contagiamos. Pero es que de pronto está el virus por ahí rodeando y entonces a lo mejor esto nos va a causar de que nos contagiemos y bueno, no sabemos lo que nos pueda ocurrir y llevemos el virus a la casa. Pero tampoco está ese nivel de compromiso con las reuniones virtuales. Entonces, esto es algo que usted debe analizar, no porque lo diga yo, no porque lo diga el copastor, no porque lo diga un líder, no, esto es algo que debe venir directamente de usted. Y puede ser que el Señor esté tratando con usted, esté golpeando su corazón. Pero más aún, me encantaría de que viéramos el siguiente versículo. En el verso 21, mire lo que dice la Escritura, dice, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y yo me pregunto, ¿cómo así que al que venciere? ¿Es que acaso qué batalla hay? ¿Es que acaso qué guerra hay? ¿Es que acaso qué es lo que se está colocando para que la palabra diga o para que el Señor diga al que venciere? Y justamente aquí lo que tenemos que darnos cuenta y lo que tenemos que ver es que esto se nos convierte en una lucha espiritual. Una lucha en la cual probablemente, como le digo, las circunstancias que se dan hoy por hoy y que probablemente tal vez esta sea una de las razones por las cuales el Señor permita cosas como las que estamos viviendo hoy en día, nos van a servir es para que nos hagamos un autoanálisis. Y es que justamente una de las circunstancias que estamos viendo son los efectos espiritualmente que está trayendo este tipo de circunstancias. Al comienzo, probablemente muchas personas anhelaban estar siguiendo las reuniones. Y esto no solamente lo hablo acá en la Iglesia Cristo es mi bendición, gracias a cada una de las personas que nos siguen y que nos ven. Pero esto lo hablo estadísticamente a nivel de todas las denominaciones e iglesias, por ejemplo, que hay en Bogotá. Es que todas hablan o hay un comentario muy común dentro de las congregaciones y es el que les estoy hablando. Hay un común denominador y es ese, de que se presenta una batalla espiritual en la cual ya como que la carne domina y no quiero simplemente ajustarme a ver la reunión, o no quiero conectarme, o me cuesta ya seguir lo que hay dentro o preparado dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Entonces dése cuenta de que el llamado, en este caso, ya en esta última época, no solamente es al servicio dentro de la obra, no es solamente a ser un ejecutor dentro de la obra del Señor, así como lo fueron esos próceres en el Antiguo Testamento, esos apóstoles en el Nuevo, o esos grandes hombres en la iglesia en su primera generación como Bernabé y Saulo. Aquí también el llamado es justamente a que nos volquemos hacia el Señor. Como iglesia, verdaderamente, de una manera decidida y sin tener ningún tipo de pretextos o cosas que nos estén alejando de Él. Si vamos un poquito más atrás, y ya voy concluyendo, como les decía, ahí en Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que ocurre en la mayoría de iglesias hoy en día, de las más conocidas mega iglesias y todo. Hay una riqueza desbordada. Pero no sabes tú, dice la Escritura, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, en el verso 18 dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y tus vestiduras blancas para vestirte y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y como le digo, este mensaje no es para un inconverso. Este mensaje está direccionado a una de las iglesias, a la última iglesia, la iglesia que hoy estamos viviendo. Y cuando dice de que compremos de él oro refinado y que nos coloquemos el vestido blanco, nos está hablando de santidad. Básicamente nos está refiriendo y nos está llamando a que seamos santos. Porque la misma Escritura dice que si no somos santos no veremos la gloria de Dios, no veremos la presencia de Dios. Entonces lo que nos está diciendo él es, compren de eso y acérquense hacia mí. Y hay un punto que para mí es clave, es trascendental. Y es que dice que compre colirio para sus ojos y puedas ver bien. Es decir, que hay un momento en el cual la iglesia cree que está haciendo las cosas bien. Y me parece que ese es el punto álgido de la mayoría o el punto central, digamos, de, por ejemplo, este tema de esta mañana. Que en ocasiones pareciera ser de que todo lo que se hace dentro de las iglesias está bien. Y que en algunos momentos que nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pero es que tenemos que vernos a la luz de las Escrituras y analizar si verdaderamente estamos haciéndolo de una forma correcta. Esto es algo que nosotros debemos ver. Y el mensaje de esta mañana, básicamente, a lo que hace un llamado, es a que nos volvamos hacia el Señor de una manera más decidida. Y que no permitamos que los argumentos puestos por el mundo, o por las tretas colocadas por el enemigo, o por las guerras que se puedan levantar espiritualmente hablando, nos hagan retroceder o ablandar en aspectos de la comunión con el Señor. No descuidemos esa salvación tan grande como dice el Señor. No entremos en una liviandad espiritual. No permitamos de que eso que nos ha encomendado el Señor no lo arrebate el enemigo. Y sobre todo, si usted tiene y es un convencido de que tiene un llamado de parte de Dios para el servicio dentro de la iglesia, pues póngalo al 100%. Póngalo de la mejor manera y con la mejor disposición y úselo para alcanzar almas de la mejor forma y también para la edificación y la formación de la iglesia. Tal vez algunos de los que ocupan cierto lugar dentro de nuestras congregaciones lo hacen de una buena forma, pero es que inclusive dice la misma Escritura que hay que dar una milla adicional, una milla extra. Esa es mi invitación en esta mañana. Y quiero que esto lo tengamos muy en cuenta, porque me interesa ante todo de que el día que nos presentemos ante el Señor, sea en una semana, sea en 2, sea en un mes, sea en un año, sea en 2 años, no sé cuándo, podamos decir, hemos cumplido con tu llamamiento como tú lo habías hecho. Bendiciones para todos, iglesia.
vamos a estar cerrando en esta mañana, orando, colocando este tiempo maravilloso en manos de nuestro buen llamado Señor, colocando este resto de tarde, el inicio de esta semana, cada uno de los proyectos que nosotros tenemos. Pero algo de lo que les quiero hacer la invitación, para que lo tengamos en cuenta, es esta semana que viene, aprovechando de alguna manera, llamémoslo de alguna forma, el confinamiento que vamos a tener, los quiero invitar para que el próximo fin de semana, próximo viernes, próximo sábado, vamos a tener una velada virtual de oración, una cadena de oración. Próximo viernes, próximo sábado. El sábado no vamos a tener en ese caso estudio bíblico por esa razón, pero vamos a entrar desde el viernes en la noche, a las 10 de la noche vamos a empezar con esta cadena de oración y vamos a estar hasta las 6 de la mañana del día sábado. Ojalá todos ustedes se puedan comprometer. Y me gustaría algo, y es que no nos coloquemos en las mismas horas que siempre normalmente aparece cada uno de nosotros, sino que busquemos una hora diferente. No estoy diciendo de que esté mal las horas que en otras ocasiones hemos reservado, no, pero es que también sería bueno ver de que nos rotemos los horarios y podamos también estar en horas que yo sé que son difíciles para nuestro cuerpo, porque son tal vez las horas más deliciosas de nuestro sueño, pero que también podamos nosotros, todos, levantarnos y poder orar y buscar de nuestro buen llamado Señor. Entonces, próximo viernes, creo que es 22 de abril o 23 de abril, creo 23 de abril, próximo viernes 23 de abril, entonces vamos a tener nuestra velada de oración. No es ningún objetivo en particular, es decir, no hay ninguna razón específica, simplemente lo que queremos es fortalecer nuestra iglesia en aspectos espirituales. Bien, vamos a estar entonces orando en esta mañana. Padre de los cielos, yo te doy gracias, amado Jesús, por este nuevo servicio en el cual tú nos has permitido, amado Jesús, glorificarte, exaltarte, bendecirte y ser llenos tal vez de tu presencia, amado Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por las personas que se conectan. Gracias por las personas, Señor, que comparten, Señor, esta transmisión. Gracias por los que le dan un like, amado Jesús. Gracias porque los que reciben la palabra, Señor, con alegría y con gozo, con disposición de su corazón. Gracias por todas las personas que tú redarguyes a través de ellas. Dentro de esas, a mi propia vida, amado Jesús. Yo te bendigo, yo te doy la honra, te doy la gloria y la exaltación. Y te pido, amado Jesús, que tú también tomes el control de esta tarde, del inicio de esta semana, de todas las cosas que tú conoces que tenemos, Señor, dentro de esta semana. Que estemos dispuestos, amado Jesús, a hacerlo, lo que tengamos, Señor, como proyectos, como propósitos, pero que también podamos destinar tiempo para ti, amado Jesús. De la mejor forma, de la mejor manera. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, te bendigo, Espíritu Santo, bendigo los hogares que conforman esta iglesia, bendigo, Señor Dios de los cielos, la presencia tuya, Señor, en nuestras vidas, y te doy infinitas gracias una vez más, y todo lo dejo en el nombre de nuestro amado y buen Jesús. Amén y amén. Iglesia, ha sido todo un placer haberlos acompañado esta mañana. Dios los bendiga, Dios los guarde y será hasta una próxima oportunidad. Si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto.